Buen día, reciban un cordial saludo, queridos hermanos. Este día les traigo un tema muy importante para nosotros los católicos, que es la fuente y el culmen de nuestra fe, el sentido de nuestra iglesia. Y el tema es: ¿quién es y qué es la Eucaristía? Hermanos, este curso lo he recibido de parte del Padre Rodolfo Hurtado y que deseo compartirlo con ustedes. Cada tema que les publico lo he recibido como un curso y luego se los comparto, y de esta manera en conjunto nos estamos formando como cristianos católicos, y les invito que se formen y que busquen todos los documentos que les pongo en la descripción del video. Hermanos, quiero decirles y recordarles que el depósito de nuestra fe lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo define como la tradición, las Sagradas Escrituras y el Magisterio. Esta tradición inicialmente se recibió de forma oral y luego pasaron escritas. Oralmente se recibieron, los padres de la iglesia adquirieron esta tradición, luego están la Sagrada Escritura y el Magisterio, que es todos los documentos que la iglesia emite. Que el Señor me ilumine este día en este tema para explicarle de una manera sencilla, de una manera comprensible, este misterio eucarístico, este sacramento de amor para cada uno de ustedes, y que el Señor nos ilumine. Nos ponemos en la presencia de Él, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre Santa, por tu intercesión te pido que el Espíritu Santo me ilumine y me dé la gracia de hablar y de expresar como Él desea que lo realice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, en principio vamos a definir la etimología de la palabra Eucaristía. Esta palabra viene del griego eucharistia, compuesto por el prefijo eu, que significa bien, y charis, que significa gracia, encanto, elegancia, y que hoy día traducimos como acción de gracia, agradecimiento, y también lo llamamos como santo sacrificio, cena del Señor, fracción del pan, santísimo sacramento, santos misterios o santa cena. Como ya les mencionaba, la Eucaristía tiene sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento con los términos de alianza, cena pascual y maná. Recordemos que en Éxodo Moisés realiza esta alianza y recuerda el pueblo de Israel esa Pascua, esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y con el signo del maná caído del cielo fueron alimentados. Las figuras del Antiguo Testamento se concretizan en el Nuevo Testamento. No se concretizan en un texto o en un acontecimiento o en una situación determinada, sino que el magisterio de la Iglesia, cuando lee e interpreta los textos que se proponen, lo hace en clave eucarística y de comunión. Por ejemplo, la alianza lo encontramos en 1 Corintios 11 del 23 al 25 y en Lucas 22, 15, 20. Allí se realiza la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. La cena pascual,
que en su caso es la cena de Jesucristo, lo encontramos en Marcos 14, Mateo 26, Lucas 22. El pueblo hace memoria del núcleo de su propia fe, como les decía, la liberación de Egipto por parte de Dios. En Juan capítulo 6 hablamos del maná, que la Eucaristía están presentes y actuales todas las dimensiones de la alianza: elección, amor y comunión. San Pablo y la Eucaristía. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 10 y 11, San Pablo habla de esta comunidad, una comunidad muy cosmopolita, e invita a sacar de la Eucaristía consecuencias prácticas para la vida cotidiana de la comunidad. Les recuerda que lo esencial no son los dones, sino la edificación fraterna desde el amor, y que la ciencia no lleva al amor si está vacía. La Eucaristía es un signo de comunión, pero para que este signo de comunión se realice, tenemos que tener una preparación adecuada. Nos hace participar de la fraternidad. Todos participamos por igual en este banquete. Participar de la Eucaristía también nos invita a la fidelidad, a evitar la idolatría, es decir, poner a Dios en primer lugar. Y nos invita a la unidad, a evitar divisiones. Los elementos importantes son las disposiciones comunitarias, la unidad, compartir, el respeto, el amor. Todos estos elementos son esenciales según San Pablo para que se dé la verdadera Eucaristía. Estos son reflejos de una enseñanza de este apóstol a las primeras comunidades. Y hay una gran interrogante aquí. ¿Puede haber Eucaristía aún existiendo los elementos indispensables para la validez, como son la materia, la forma, el ministro? Si falta la caridad y el amor fraterno, es menos esencial que haya pan ácimo y vino sin aditivo que el hecho de que sea una comunidad unida y reconciliada la que celebre. Son preguntas que son muy actuales. La respuesta la encontramos en las palabras de Jesús cuando Él instituye este sacramento. Recordemos que este sacramento fue instituido en la Santa Cena, que lo celebramos año con año en Jueves Santo, ¿verdad? Las palabras de Jesús, hacer esto en conmemoración mía, son mucho más que una invitación a reproducir gestos y las palabras. Exigen que se den las mismas circunstancias que se dieron en su cena, la entrega de la vida por amor. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia general del 11 de diciembre del 2008, afirma lo siguiente: Cristo se une personalmente a cada uno de nosotros, y Cristo nos une con el hombre y la mujer que están a mi lado, es decir, a mi prójimo. Él es para mí y también para el otro. Cristo nos une a todos consigo, así todos somos un solo pan y un solo cuerpo. Y el Papa afirma que una Eucaristía sin solidaridad con los demás es un abuso de la Eucaristía. En esta parte nos podemos realizar las siguientes preguntas y se las dejo de reflexión. ¿Me da luces San Pablo sobre el sacramento eucarístico? ¿Se respeta en la práctica de hoy lo que San Pablo enseñó? Son interrogantes que nos sirven para reflexionar si esos elementos de los que habla San Pablo se realizan actualmente en la celebración eucarística. En la Cena del Señor, Jesucristo nos da 3 regalos: el don eucarístico, el servicio de lavarle los pies al otro y el ministerio sacerdotal. Recordemos, hermanos, que Jesucristo, al instituir el sacerdocio por medio de la persona del sacerdote, Cristo se hace presente. No hay Eucaristía si no hay sacerdote. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Jesucristo llega a poner en evidencia lo siguiente: Él es el sacerdote
Es el Cordero que se ofrece a sí mismo para redención de todos nosotros, de todo el pecado del mundo. Él es Dios mismo, es la resurrección que deja su memorial como maná, que es la Eucaristía, ese alimento que nos da la vida eterna. En Juan 6, versículo 48-56, Él invita al hombre a externar con los demás el orden que creó en el interior de cada uno de nosotros. Es decir, que el don eucarístico me hace vivir a mí para la vida eterna. La Eucaristía en la tradición y el magisterio. Los padres de la Iglesia, en su mayoría, hablaron y defendieron la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La sangre de los mártires de los primeros siglos ha sostenido el sentido cristiano. El ser cristiano trae como consecuencia la persecución, la entrega de la vida como participación eucarística. Es importante recordar lo que nos han enseñado los padres de la Iglesia sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cada uno de estos padres de la Iglesia realiza su aporte e ilumina a sus lectores desde sus propias enseñanzas. Realizan muchas veces la defensa de la fe en la persona de Cristo como una sola persona con dos naturalezas, la maternidad divina de la Virgen María, y muchos de ellos fueron mártires a causa de su fe. Defendían a los cristianos debido a la persecución de quienes no confesaban la misma fe. Realizaban comentarios sobre los evangelios y las cartas de San Pablo del Nuevo Testamento. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía afirma que ellos mismos dan su vida por Cristo, pues tienen la fe que les convertirá en palabra de Dios. Aquí está hablando San Ignacio de Antioquía de su propio testimonio, de su fidelidad a Cristo, y esa es la palabra que en él se realiza. San Justino afirma que por las preces al mismo verbo dicha sobre el alimento se transforma en la carne y sangre del mismo Jesús. Es lo que llamamos hoy en día la epíclesis. Es la plegaria eucarística que realiza el sacerdote en el momento de la consagración de los dones. Orígenes, es otro padre de la Iglesia, manifiesta el cuidado de recibir el cuerpo del Señor, de que no se caiga ninguna partícula. San Cipriano afirma que no puede darse ni Cristo sin nosotros, ni nosotros sin Cristo, aludiendo al vino como la sangre y al agua como nosotros. Somos uno solo con Él y se lleva a cabo el sacramento espiritual y sacramental. San Efrén manifiesta que hay que juzgar con fe la Eucaristía, es decir, que el que toma el cuerpo y la sangre y lo come con fe, come en él fuego y espíritu. De lo contrario se hace simple pan e injuria al Hijo de Dios. Es decir, que el que se acerque con fe a la mesa del altar a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, en él habrá fuego y espíritu. Pero si no creemos en él, pues más bien hacemos una injuria contra nuestro Señor Jesucristo. La sistematización del sacramento de la Eucaristía, el fundamento de la presencia real eucarística lo encontramos en la misma institución de la Eucaristía, cuando Jesús identificó los dones que ofrecía con su cuerpo y con su sangre. Recordemos que Cristo está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de los fieles, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los sacramentos, en la persona del ministro sacerdote y en las especies eucarísticas. Esto lo encontramos en el Catecismo numeral 1373. La presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía es objetiva, es decir, es real, es física, porque manifiesta su cuerpo y su sangre. Es Dios y hombre, es inseparable su humanidad y divinidad debido a la unión hipostática de Cristo. Este término hipostática indica que Cristo es de la misma sustancia del Padre.
Esta presencia está velada por la especie o apariencias del pan y del vino y no se conoce por los sentidos, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Catecismo de la Iglesia, numeral 1381. En la transubstanciación, el momento en que el sacerdote realiza la consagración, es la transformación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Por la consagración se opera el cambio en toda la sustancia. Esto está en el Catecismo numeral 1376, sin que se altere la apariencia del pan y del vino, las especies eucarísticas. Y gracias a esta permanencia de la especie podemos afirmar que el cuerpo de Cristo, su entera persona, está realmente presente en el altar o en el copón o en el sagrario. Las propiedades de la presencia eucarística es un misterio admirable, presente con su corporeidad glorificada. La fracción del pan no divide a Cristo. Catecismo numeral 1377. Es una modalidad de presencia singular, invisible, intangible, es permanente después de la consagración. Recordemos que Cristo, en la fracción del pan, no tenemos a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado. Para esto hay que tomar en cuenta el culto que le damos a la Eucaristía, que es un culto de latría, un culto de adoración. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía ha llevado a la Iglesia a tributar culto de latría al Santísimo Sacramento, tanto durante la liturgia de la misa como fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas en el sagrario, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Catecismo de la Iglesia, numeral 1378. En esta parte de la procesión hay dos fiestas solemnes litúrgicas en las que se celebra este sagrado misterio: el Jueves Santo y la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es cuando el sacerdote sale con la custodia del Santísimo en el barrio, fuera de la iglesia. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente la Pascua, el paso de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecido como comida y bebida y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. La celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión, numeral del Catecismo 1382. Solo cuando Cristo es recibido por los fieles como alimento de vida eterna, alcanza plenitud de sentido su hacerse alimento para los hombres y se cumple el memorial por él instituido. La Eucaristía mantiene al cristiano la vida en Cristo recibida con el bautismo y le da fuerza para ser fiel al Señor en esta tierra hasta la llegada a la casa del Padre. La comunión nos permite vivir en Cristo y difundir su Evangelio. Esto es muy importante, hermanos. La comunión nos permite vivir en Cristo y difundir su Evangelio. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta o con más frecuencia, incluso todos los días. Esto es importante, hermanos, porque si nosotros no nos alimentamos de Cristo, no nos llenamos de su amor y de su presencia, y no nos llenamos de su Espíritu, que es el que nos mueve a anunciarlo a Él. El ministro ordinario de la Santa Comunión es el obispo, el presbítero y el diácono. El ministro extraordinario permanente es el acólito. Pueden ser ministro extraordinario de la comunión otros fieles a los que el ordinario del lugar haya dado la facultad de distribuir la Eucaristía. Oigan esto: no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismo, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. La comunión tiene valor de signo sagrado, puesto que la Eucaristía es un don de Dios al hombre.
Nosotros tenemos que guardar ciertas recomendaciones que la iglesia nos da para poder comulgar. Necesitamos estar en gracia de Dios, necesitamos recibirlo con una devoción actual posible, una preparación previa, unos actos de amor y de reparación, de adoración y de humildad, de acción de gracia. La iglesia recomienda hacer ayuno 1 hora antes de comulgar, procurar limpieza de cuerpo, vestir adecuadamente, realizar los gestos de veneración. El modo tradicional de recibir la Sagrada Comunión en el rito latino es de rodillas y en la boca. También se puede comulgar de pie y en algunas diócesis del mundo está permitido recibir la comunión en la mano. El precepto de la comunión sacramental obliga a partir del uso de la razón. En este caso estamos hablando de los niños que todavía no han recibido la primera comunión y son los padres los que tienen en primer lugar este deber, y a veces quienes hacen sus veces, así como también el párroco, tiene obligación de procurar que los niños, llegado el uso de su razón, se preparen. Esto es con lo de la catequesis de primera comunión, para preparar a los niños y puedan recibir a Jesús Eucaristía. La Eucaristía nos configura con Cristo, nos hace partícipes del ser y de la misión del Hijo, nos identifica con sus intenciones y sentimientos, nos da la fuerza para amar como Cristo nos pide. También permite al cristiano llevar al término el ideal enunciado por San Pablo: vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Si hemos sido renovados con la recepción del cuerpo del Señor, hemos de manifestarlo con obras, que nuestras acciones sean coherentes, eficaces y acertadas. En este sentido, todos nosotros los cristianos católicos, una vez que recibimos el cuerpo de Cristo, inmediatamente somos transformados por Él. Nos vamos convirtiendo en Él, nos vamos convirtiendo en signos de su evangelio, es decir, llamados a la unidad, los elementos que San Pablo decía: unidad, amor, fraternidad, solidaridad. Y el testimonio de vida es muy importante. Dios, por la Sagrada Comunión, estrecha los lazos de unión con Él. La Eucaristía causa la unidad de todos los fieles cristianos en el Señor, es decir, la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Eucaristía es prenda o garantía de la gloria futura, es decir, de la resurrección y de la vida eterna y feliz junto a Dios, uno y trino, a los ángeles y a todos los santos. Esto lo encontramos en el Catecismo numeral 1419. Hay unas recomendaciones de una instrucción que se llama Instrucción Redemptionis Sacramentum. Esto en el numeral 32, vamos a tomar el numeral 32, el numeral 135, 136 y 137. Aquí hace una invitación a los párrocos para que la Santísima Eucaristía sea el centro de la comunidad parroquial de fieles. Trabaje para que los fieles se alimenten con la celebración piadosa de los sacramentos, de modo peculiar con la recepción frecuente de la Santísima Eucaristía y de la penitencia. Procure moverlos a la oración, también en el seno de las familias, y a la participación consciente y activa en la Sagrada Liturgia, que bajo la autoridad del obispo diocesano debe moderar el párroco en su parroquia, con la obligación de vigilar para que no se introduzcan abusos. Aunque es oportuno que las celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa, sean preparadas de manera eficaz, siendo ayudado por algunos fieles, sin embargo, de ningún modo debe ceder a aquellas cosas que son propias de su ministerio en esta materia. Y hay algo muy importante en el numeral 135, la visita al Santísimo Sacramento. Invita a los fieles a que no dejen de hacerla durante el día, puesto que el Señor Jesucristo está presente en el mismo, como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración. La contemplación de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, en cuanto es comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de tantos santos.
La iglesia en la que está reservada la Santísima Eucaristía debe quedar abierta a los fieles por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave para que puedan hacer oración ante el Santísimo Sacramento. En el numeral 136 indica que el ordinario promueve intensamente la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de hecho, en muchos lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad, aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. Hoy jueves eucarístico, hermanos, estamos invitados a visitar a Jesús Eucaristía. Muchas veces Él se encuentra solo, sin que nadie lo adore, sin que nadie lo ame, sin que nadie lo contemple. En el numeral 137, la exposición de la Santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no se excluya el rezo del rosario, admirable en su sencillez y en su profundidad delante de la reserva eucarística o del Santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre Omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura. Bien, queridos hermanos, este ha sido un resumen de un curso recibido, como ya les mencionaba, que fue durante 4 meses, pero lo he resumido de esta manera para que les recuerde a ustedes la importancia de este sacramento. No podemos anunciar a Cristo si no recibimos este sacramento, si no estamos en comunión con la iglesia, si no vivimos esa fraternidad y esa comunión con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Leamos las lecturas que les voy a dejar en la descripción del video y los numerales de los documentos de la iglesia, el catecismo y de esta instrucción, para que ustedes lo vuelvan a leer y puedan comprender un poquito más sobre el misterio de este sacramento. La pregunta que yo les hacía, ¿quién es y qué es la Eucaristía? ¿Quién es? Es el mismo Jesucristo. Es el mismo amor del Padre que envía a Jesucristo. ¿Qué es? Es la comunión, es la unidad, es la manifestación de la fidelidad de nosotros como pueblo de Dios, manifestado en Jesucristo para gloria del Padre. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día.